Hola amigos, hoy presentamos Team Goose, un juego de Matt Calkins para 3 a 5 jugadores entre 90 y 150 minutos de duración y a partir de 14 años de edad. En Team Goose los jugadores seremos propietarios de una compañía aérea que intentaremos gestionar de la mejor manera posible. ¿Qué nos encontramos en este Team Goose? Un tablero en donde vemos el mapa de los Estados Unidos con 48 ciudades. 48 ciudades divididas en 4 colores. Cada color tendrá 12 ciudades. Hay que distinguir dos tipos de ciudades. Ciudades principales por una casilla cuadrada y ciudades normales por una casilla circular. Diferencias, pues que al final de la partida por cada avión que tengamos en las casillas principales nos reportarán $20. Nos encontramos también tres tracks, tres casillas de track. La primera es el track internacional, en donde iremos marcando los turnos de juego. Este juego consta de 7 turnos. Y la posibilidad de ir haciendo los destinos internacionales en función de los turnos en los que nos encontremos. Abajo a la derecha tenemos otro track, el track de peligrosidad, que estará representado por llamas. Y abajo el último track es el track de ingresos. Tenemos también un dinero, que formaremos una banca, una serie de fichas, fichas de préstamo, fichas de trabajadores y fichas de extensión. Tenemos la flota con 20 aviones cada uno y tenemos varios mazos de cartas. Tenemos los mazos de era dorada, los mazos de era azul y los mazos de era rojo. Tenemos cartas de demanda y cartas de correo aéreo. Tenemos las pantallas y tenemos una serie de fichas de demanda. Tendremos fichas de demanda amarillas y fichas de demanda grises. Las amarillas permanecerán siempre en el tablero y las grises sí se podrán o se irán quitando a medida que vayamos cayendo en esas ciudades. Bien, tenemos también las cartas de flota inicial, representadas por la carta de Ford Trimotor. Esta será nuestra carta de flota inicial, junto con 5 cartas de condiciones. Estas vendrán todas juntas. Estas 5 cartas de condiciones serán para todos los jugadores y serán las mismas cartas. Bien, ¿cómo se comienza el juego? Bien, pues en el juego lo primero que haremos es colocar el marcador negro en el primer turno. Nos iremos a la casilla de Nueva York y a la de Chicago, como vemos, y en cada casilla pondremos un token de demanda amarillo. Bueno, en este momento esto lo olvidamos porque veremos por qué. Pero que corresponde uno amarillo. Seguidamente lo que haremos es repartir una carta de flota inicial a cada jugador y sus 5 cartas de condiciones. Estas siempre irán descubiertas y estarán visibles. Cogeremos del mazo de era dorado y repartiremos 3 cartas a cada jugador. Del mazo de era azul 4 cartas y del mazo de era rojo 3 cartas. Le daremos a cada jugador $40 y 2 fichas de trabajo. Y cogeremos 2 fichas de aviones y la pondremos sobre nuestra flota inicial. Bien, seguidamente, después de esto, de las 12 cartas de la baraja de demanda, que son 12 cartas, las cogeremos y sacaremos 4 al azar. Formaremos una fila y empezando por la primera, la de la izquierda, miraremos la ciudad. En este caso Bismarck. Empezaremos por las ciudades de color verde. Cogeremos Bismarck y colocaremos en Bismarck, que ya lo tenemos puesto, una ficha de demanda amarilla. Siempre la primera ciudad que nos encontremos en la primera carta será una ficha de demanda amarilla. En el resto serán grises. Y serán grises en función del número de jugadores.
Aquí vamos a simular una partida a 5 jugadores y en este caso en la segunda ciudad, en la tercera ciudad y en la cuarta ciudad corresponderían 3 fichas de demanda grises. Pondríamos 3 en Voices, 3 en Portland y 3 en Oama, que ya las tenemos puestas. Una vez que las hemos colocado, juntamos las cartas, barajamos de nuevo y sacamos 4 al azar. Y haríamos lo mismo, pero ahora con las ciudades negras. Cogeríamos la primera ciudad negra y hemos dicho que siempre la primera ciudad de la primera carta corresponde con una ficha de demanda amarilla. Pues pondríamos una en Nueva York. Como en Nueva York ya había una amarilla, la omitiremos, no pondremos ninguna. Y ahora hay que poner 3 en Chicago, grises, 3 grises en Kansas City y 3 en Boston. Como hemos visto, como coinciden 3 fichas grises en Chicago, si se diera la circunstancia que precisamente es esta, pues quitaríamos la ficha de demanda amarilla y la sustituiríamos por 3 grises. Ya hemos dispuesto también 3 en Kansas City y 3 en Boston. Pues una vez que la hayamos colocado, volveremos a juntar las cartas, barajamos y sacamos 4 nuevamente. Entre las 12 sacamos nuevas 4. Y ahora nos guiaremos por las ciudades de color magenta. Bien, en Dodge City pues colocaríamos un token de demanda amarillo. Ya lo tenemos. Y en el resto, en Phoenix, en Medford y en Oklahoma City colocaríamos 3, que ya la hemos dispuesto. Juntaríamos las cartas, barajaríamos de nuevo y esta vez nos fijaríamos en la última ciudad, la de color azul. En Jacksonville pondríamos un token de demanda amarillo y en el resto de ciudades 3 grises en San Antonio, 3 grises en Houston y 3 en Nashville. 3 en San Antonio, 3 en Houston y 3 en Nashville. Bien, una vez hecho esa disposición es cuando podemos comenzar la partida. ¿Cómo se inicia la partida? Muy fácil. Sacaremos tantas cartas como jugadores haya más una de cartas de correo aéreo. En este caso, si somos 5 jugadores, sacaremos 6 cartas de correo aéreo. Las pondremos sobre la mesa y los jugadores comenzarán la partida haciendo una puja sobre esas cartas. Una puja con el dinero que ya han recibido previamente, los $40. Bien, el jugador que saque la puja mayor tendrá opción a llevarse la carta que quiera. El segundo que saque la puja mayor, la segunda carta y así sucesivamente. Esas cartas son cartas de correo aéreo, son estas. Nos van a venir una ciudad que es la ciudad inicial donde va a comenzar nuestra flota. En este caso es en Odessa. Pues nos iríamos a Odessa y pondríamos allí una. Hemos hecho lo mismo con el resto de jugadores. Al blanco cogió la carta de Denver, se fue a Denver. El jugador rojo cogió la de Birmingham, se fue a Birmingham. Y el resto de jugadores hicieron lo mismo. Washington y Omaha. Pues uno en Washington y el otro en Omaha. Bien, cada jugador tendría un avión en su flota correspondiente. Hemos dicho que empezamos con 2. Bien, en esta carta, esta carta nos va a indicar la ciudad donde vamos a comenzar y también un objetivo inicial, San Diego. O sea, en el momento en el que a lo largo de la partida, porque nuestra flota se haya extendido, hayamos crecido, lleguemos a San Diego, coloquemos un avión en San Diego. En este caso San Diego se encuentra aquí. En cuanto coloquemos un avión aquí, otro aquí y completemos esa ruta o ese objetivo inicial, inmediatamente descartaremos nuestra carta de correo aéreo y recibiremos $40. Por eso es importante estas cartas pujar por ellas al inicio, porque nos va a condicionar en la parte del tablero en el que vamos a comenzar. Bien, pues una vez que hemos
comenzado el inicio, hemos pujado por esa carta de correo aéreo inicial. Ahora, empezando por el primer jugador, que es el que hizo la puja más alta, comenzando por ese jugador tendrá en su turno tres fases. El turno de un jugador se hace en tres fases. La primera fase, que es jugar cartas de la era. La segunda fase es acciones. Tenemos 5 acciones posibles y podremos elegir 3. Y la tercera fase es la fase de ingreso. Cuando un jugador ha hecho esas 3 fases consecutivamente, será el turno del siguiente jugador, del siguiente, del siguiente, del siguiente. Cuando todos los jugadores hayan completado esas 3 fases, subiremos el turno y comenzaremos. Decir, como veis, siempre hay una carta más de era del turno que hay en esa era. Significa que al final de cada era siempre sobrará una carta. De las 3 iniciales amarillas sobrará una, de las 4 iniciales azules sobrará una, y de las 3 iniciales rojas sobrará una carta. Bien, pues empecemos por la fase 1, lo que puede hacer el jugador inicial en la fase 1, que hemos dicho jugar cartas. Bien, pues en las cartas de era tenemos 2 tipos de cartas diferentes. Cartas de flota, donde viene un avión y viene el nombre del avión indicado y el tamaño de la flota, y cartas de evento, ¿vale? Cartas de evento, ahora lo veremos, hay 3 tipos de cartas de evento, que lo veremos. Pues existen esos 2 tipos de cartas, o carta de flota o carta de evento. Y el jugador decide cuál jugar. Bien, ¿cómo se juega cada carta? Pues, lo primero, si decide jugar una carta de flota, lo primero que se hace es mirar la ciudad. Bueno, vamos a explicar primero, perdón, vamos a hacer una pequeña radiografía de la carta de flota. En la carta de flota nos va a indicar el nombre de la flota, en este caso es una Douglas DC-2. El tamaño de la flota, S pequeño, de small. La M de medium, que es mediano, y la L large, de grande. Y arriba a la derecha tenemos un numerito. Ese numerito indica el número de cartas iguales repetidas que hay en ese mazo, en esa era. Bien, y también en cada carta, sea de flota o sea de evento, vamos a tener el nombre de una ciudad. Vale, en flota también tenemos unos barriles que representan el consumo y una llamita que representa la peligrosidad. Bien, pues si de las 2 cartas de flota y de evento el jugador decide jugar primero la de flota, lo primero que hace es mirar la ciudad que corresponde, o la ciudad que tiene esa flota, Kansas City. Bien, si se daría la circunstancia de que en Kansas City este jugador azul tuviese una ficha de avión, inmediatamente subiría, esto tiene que ir aquí, subiría automáticamente 2 casillas en el track de ingreso. Si coincidiera Kansas City, pero como no coincide, Odessa no tiene ninguna ficha de avión en Kansas City, pues no pasa nada. Si al jugar una carta coincidiera, subiría 2. Bien, pues seguidamente se haría una puja. Lo mínimo que se puede pujar por la carta es 1, y de izquierda a derecha, en el sentido de la aguja del reloj, los jugadores deberían ir pujando por ellas. Bien, imaginemos que un jugador ha pujado X y se lleva la carta. Pues lo primero que hace es ver si esa carta, esa flota, coincide, la Douglas DC-2, ya la tuviera en su mano. Si coincide que tienes una Douglas DC-2 en su mano, el jugador que adquirió la nueva carta de flota subiría automáticamente en el track de ingresos 2 casillas también. Bien, y con esa carta recién adquirida, el jugador puede hacer 2 cosas. Hacer un despliegue de una flota, que eso implica, la bajo en mi mano, cogería 2 fichas de flota, y ahora es en esta fase de juego
el único momento en el que nosotros podremos descartarnos de estas cartas de condiciones. Estas cartas de condiciones quiere decir que son cartas con un efecto negativo permanente que nos va a ir ocurriendo a lo largo de la partida y de manera que nos va a ir lastrando. Y nos interesa muchísimo ir descartándolas cuando antes. Vamos a hacer una descripción de ellas. Mientras, por ejemplo, permanezca en nuestra mano esta carta, significa que tendremos cuatro llamitas en el track de peligrosidad. En el momento que la descartemos, pues nos quitamos 4 de peligrosidad, ya tendremos menos. Esta carta, en el momento en la que la descartemos, dependiendo de la era en la que lo descartemos, nos aportará $30 en la era dorada, 20 en la azul y 10 en la roja. Esta carta, mientras la tengamos en nuestra mano, nos obligará en la fase 2, en la fase de acciones, a hacer la primera acción que hagamos, tiene que ser siempre la de subir el track de ingresos. De manera que ya nos está robando una acción de las 3 disponibles que tenemos. Dividendo generoso, pues mientras tengamos esta carta en la mano, en la tercera fase, que es la fase de ingresos, no la haríamos. Anularía la fase de ingresos. Por lo tanto, la tercera fase, mientras tengamos esa carta en juego, la omitiríamos. Y esta última y quinta carta, mientras la tengamos en juego, a la hora de, o en la fase de eventos de combustible, nos va a sumar $1 más al pago que hay que hacer, $1 más por cada barril. Si el evento nos pide $2, si tenemos esta carta pagaríamos 3. Si nos pide $1, pagaríamos 2. Pues es en esta fase, cuando hacemos un despliegue de una flota nueva, cuando podemos omitir una de ellas o eliminar una de ellas. Por ejemplo, pues supongamos que eliminamos esta. Hemos eliminado eso y hemos hecho la flota. Bien. Después de esa es la primera opción disponible, hacer una flota nueva, un despliegue de una flota nueva. Y una vez que hayamos hecho esta acción, por ejemplo, miraremos ahora nuevamente la cantidad de llamas que tengamos para hacer los correspondientes ajustes en el track de peligrosidad. Hemos incorporado una nueva llama, una flota con una peligrosidad de una llama, 3 que ya teníamos son 4, y como estas 4 ya no la tenemos, pues en total tenemos 4. Si teníamos antes 7, que era la cantidad inicial, pues ahora lo modificaremos a 4. Ahora se ve por qué comenzamos con 7. 7 porque teníamos esta carta de condiciones que nos daban 4 y nuestra flota inicial es de 3. Es la manera por la que siempre se comienza en 7. Bien, eso es cuanto al despliegue de una flota. Otra opción de las dos disponibles cuando un jugador adquiere la carta es hacer una mejora de la flota. En ese caso, al hacer una mejora de la flota, lo que haremos es sustituir la nueva flota por la flota vieja. La flota vieja se quita, los aviones que hubiera en ella, se pasa a la nueva y la flota vieja se descarta. Y volveríamos a reajustar nuevamente en el track de peligrosidad las llamas. Pero esta opción no nos da la posibilidad de eliminar una carta de condiciones. Esas son las dos opciones que tenemos: desplegar una flota nueva o modernizar una flota. Eso en cuanto si jugamos una carta de flota. Si jugásemos una carta de evento, vamos a ver que tenemos 3 tipos de eventos diferentes. Tenemos evento de accidente, evento de huelga y evento de combustible. Vamos a ver cómo se resuelve cada evento. Evento de accidente, pues vamos a pagar todos los jugadores, empezando por la izquierda, hasta el jugador que juega la carta. Bueno, hay que decir nuevamente que si el jugador decide jugar una carta de evento, se mira la ciudad que tiene, se mira, y si en esa ciudad tiene un avión, sube automáticamente 2 casillas en el track de ingreso. Bien, pues cada jugador va a pagar $2, porque hay 2 símbolos de dólar. Si hubiese solo un símbolo de dólar, se pagaría $1. En este caso hay 2 símbolos de dólar, pues pagaríamos $2 por cada llama que tuviésemos en el track de llamas.
Pues viendo esto, como inicialmente todos los jugadores empezamos por 7, pues pagaríamos 2 por 7, 14. Y después se miraría aquel jugador o aquellos jugadores que estuvieran en el track de llama más bajo. En este caso, el jugador azul está en el 4, pues automáticamente ese jugador va a aumentar 2 casillas en el track de ingresos y el resto de jugadores, da igual la disposición que tengan, pueden estar aquí, pueden estar aquí o pueden estar aquí, da igual, el resto de jugadores se retrasa 2 casillas en el track de ingresos. Es decir, que menos de la casilla número 2 no se puede bajar, ni más de la casilla número 15 se puede subir. Sería cómo se resolvería la carta de accidente. La carta de huelga vamos a utilizar las fichas de trabajo. Es una subasta que se va a hacer con las fichas de trabajo, en donde aquel jugador o aquellos jugadores que consigan la apuesta, el apostar más fichas de trabajo, van a conseguir el dinero con la cantidad positiva, y los jugadores que pierdan la apuesta van a tener que pagar a la banca esta cantidad. Bien, decir que si ningún jugador no apuesta ninguna ficha, 0 fichas implica perder, sí o sí. Bien, sería cómo se resolvería la huelga. ¿Y cómo se resuelve el combustible? Pues lo mismo que prácticamente que el accidente. Vamos a pagar, en este caso, $2 por cada barril que tengamos en nuestra flota. Nos vamos a nuestra flota y vemos que tenemos un barril, 2 barriles y 3 barriles. Pues pagaríamos 2 por 3, 6, en este caso 6. Pero hay que recordar que si en nuestra mano conservamos esta carta nos dice que vamos a pagar $1 extra por cada barril. Por lo tanto, ya no son 2, sino vamos a pagar $3 por cada barril. 3 por 3, 9, pagaríamos 9. Esta sería la forma de jugar una carta en la fase 1. En la fase 2 tenemos 5 acciones disponibles y nosotros podemos realizar 3 de ellas. De la siguiente manera. Primera acción que podemos gastar es subir 1 en el track de ingresos. Recordar que si tenemos esta carta nos dice que la primera acción que tenemos que hacer obligatoria es subir 1 de ingresos. Por lo tanto, nos obliga a gastar la primera acción en subir una casilla en el track de ingresos. Bien, ¿puedo gastar otra acción para subir una segunda casilla? Sí. Pero no puedo gastar las 3 acciones en una misma acción. No puedo subir 3 casillas. Puedo subir la primera, sí, y la segunda también. Me quedaría una tercera acción. Bueno, primera acción disponible, subir. Segunda acción disponible, colocar aviones. Colocar aviones de nuestra flota en el mapa. Bien, pues vamos a colocar los aviones que tenemos aquí colocados en función de varias condiciones. Primera condición es el tamaño de nuestra flota. El tamaño de nuestra flota va a indicar en la expansión la manera en que podemos expandirnos. Una flota pequeña implica que nos vamos a poder expandir en ciudades adyacentes a través de líneas negras. En este caso, como la casilla inicial es Odessa, pues la ficha de avión no nos queda más remedio que colocarla o en El Paso, o en Alburquerque, o en Dallas, o en San Antonio, porque tenemos una flota pequeña. Si tuviéramos una flota de talla mediana, pues ya tomaríamos otra referencia. Y las referencias son estos hexágonos que se ven dibujados en todo el mapa, todo el tablero. Pues si tuviéramos una flota de tamaño M, que no es el caso porque es la pequeña, ya podríamos disponer este avión en cualquier ciudad dentro del hexágono y en aquellas ciudades que tengan el hexágono adyacente en el hexágono donde tengamos nuestra ficha de avión. Por lo tanto, podemos colocar, si tuviéramos una flota tamaño M, en estas 3 ciudades, porque está en este hexágono adyacente a nuestro hexágono, o en estas 3 ciudades, en estas 2 ciudades, o en estas 2 ciudades. Y si fuera evidentemente una compañía, una flota de tamaño grande, podríamos poner el avión en cualquier ciudad del tablero.
En este caso, como es una M, pues por ejemplo decidimos ponerlo en el paso. Bien, si ponemos una ficha en una ciudad y no hay ninguna otra ficha de avión de cualquier otro jugador, inmediatamente vamos a subir el track en 1. Bien. Pero ¿qué ocurre si al poner nos encontramos fichas de otros jugadores? Pues por lo que sea, por la circunstancia que fuera, pues este jugador decide ponerse en Albuquerque. Pues por cada avión de un jugador que haya, se va a restar una casilla, en este caso 2, en el track de ingresos. Y otra opción que tenemos es bien irnos a una ciudad donde hay fichas de demanda. En esta ciudad vamos a subir la casilla detrás de ingreso 1 siempre, independientemente del número de aviones del resto de jugadores que haya. Independientemente, si yo me voy a una ciudad y hay track de demanda, da igual que haya también fichas de aviones de otros jugadores, que yo me voy a sumar 1 en el track de ingreso. Y aparte, por cada ficha de demanda, voy a cobrar esa cantidad donde esté, donde tenga ubicada mi marcador en la casilla de ingreso. Hay 3 de demanda, por 3 vamos a cobrar $9. Y acto seguido la quitamos de la ciudad, ya quedan 2. Si se diera el caso de que nos fuésemos a una ciudad con una ficha de demanda amarilla, pues nos llevaríamos esa cantidad de ingresos solo una vez, nos la llevaríamos, pero esas fichas amarillas jamás se quitarían del tablero, nunca se quitarían. Si en esa ficha también hubiese aviones, pues tampoco nos afectaría el retrasar fichas en función de los aviones, mientras haya una ficha de demanda. Tercera acción disponible que tenemos de las 5, pero ojo, esta acción vale 2 y es realizar un destino internacional. Requisitos para realizar un destino internacional. Lo primordial es que el marcador de turno esté en el turno correspondiente, es decir, nosotros no podemos hacer un destino internacional en Kingston porque el marcador está en el 1 y el 2 que corresponde a La Habana. Cuando la ficha esté en el marcador 1 y 2 podremos hacer el destino de La Habana, cuando esté en el 3 podremos hacer Kingston, cuando esté en el 4 podremos hacer México, en el 5 podremos hacer Panamá, en el 6 Lima y en el 7 Río. Bien, requisito. Primero pagaremos $10 a la banca. Segundo, tendremos que disponer de una flota de este tamaño. Y seguidamente podremos coger una ficha de nuestra reserva pagando los $10 a la banca y el requisito de que sea un tamaño S o superior y lo podríamos realizar. Vale, ¿qué pasaría si, por ejemplo, a la hora de colocar, en la fase de colocar aviones o en la fase de querer hacer un destino internacional, no tengamos aviones en nuestra flota? Existe una ficha, que son fichas de extensiones, y es que nos permiten coger una ficha de la reserva, colocarla en nuestra flota, pero a cambio nos vemos obligados a robar una ficha de extensión. Esta ficha de extensión permanecerá para el resto de la partida en nuestra mano y simplemente la ficha de extensión es algo negativo porque nos sumará una llama de peligrosidad y nos sumará un barril de combustible. Entonces, habiendo cogido una ficha de extensión que nos permite coger un avión de la reserva, podremos hacer un destino internacional o en las acciones de colocar aviones, colocar aviones. Cuarta acción de las 5 disponibles que podemos hacer y es coger fichas de bonos. Cojo una ficha de bonos y cojo $40 del banco. Recordad que al final de la partida, por cada ficha que tengamos, hay que devolver esa cantidad al banco. Y quinta y última acción es coger fichas de trabajadores. Aquí cuando podremos coger estas fichas para resolver los eventos de huelga. Decir que puedo coger una ficha de... la primera ficha la puedo coger gratis, gasto una acción, pero la segunda ficha tiene un precio.
y es miraremos el track de ingresos y pagaremos esa cantidad para coger la segunda ficha de ingresos. Es decir, que podemos coger también dos bonos dos fichas de bono y por lo tanto coger 80 dólares. Pero al final de la partida tendremos que devolver esa cantidad. Esas son las 5 acciones disponibles de esta segunda fase. Después de esta segunda fase vendría la tercera fase. La tercera fase es la fase de ingresos. Pues miraríamos en el track de ingresos en qué casilla estamos y nos llevamos ese ingreso. Pero ojo, porque volvemos nuevamente aquí y si conservamos o mientras conservemos esta carta va a anular la tercera fase de ingresos, por la que la vamos a omitir y no cobraríamos dinero hasta que nos deshiciéramos de esta carta. Recordad que para deshacerse de las cartas de condiciones tendríamos que hacer un despliegue de una flota nueva. Era el único momento en el que nos permitía eliminarnos de estas cartas de condiciones tan negativas. Bien, después recordar que hay 5 maneras para subir el ingreso el track de ingreso. Primera casilla es a través de las acciones, gasto una acción, subo una casilla. Segunda acción es poniendo aviones. Si pongo un avión en una ciudad donde no hay ningún avión de otro jugador o hay ficha de demanda, automáticamente subo 2 casillas el track. Cuando adquiero una carta, cuando adquiero una flota ya repetida, yo tengo una Douglas DC2 y en una puja adquiero otra Douglas DC2, pues subo automáticamente 2 casillas en el track de ingresos. Otra manera es cuando juego una carta de flota o una carta de evento y la ciudad que marca esa carta, en esa ciudad tengo una ficha de avión, pues automáticamente subo 2. Y otra y última manera de subir el track es cuando se resolvían las condiciones de los eventos de peligrosidad. Recordamos que si estamos en la casilla más baja del track de peligrosidad, inmediatamente vamos a subir 2 y el resto de jugadores bajarían 2. Son las 5 maneras de subir o modificar el contador de ingresos. También hay 2 maneras de realizar ingresos. Una es en la fase de ingresos, que es la tercera fase, mientras no tengamos en juego esta carta. La segunda manera de hacer ingresos era colocando aviones en ciudades que tuvieran fichas de demanda. Recordad que contamos el número de fichas y lo multiplicamos por la casilla en la que nos encontremos. Bien, ¿cómo se gana en Tingus? ¿Cómo se hace la puntuación final? Bueno, hay que decir que en el séptimo turno se podrán jugar las cartas de flota, pero no se harán pujas por ellas, ¿vale? Y bien, ahora es cuando viene lo interesante de haber hecho los destinos internacionales. Pues bien, por cada destino internacional que hayamos completado recibiremos 40 dólares. Y el resto de jugadores por aquellos destinos internacionales que hayan hecho menos que nosotros nos pagarán 10 dólares adicionales. Hay que decir que por cada ficha de avión que ocupe una ciudad importante, es decir, una ciudad con una casilla cuadrada, recibiremos 20 dólares extra. Y miraremos la disposición que tengamos en el track de ingreso y multiplicaremos esa cantidad por 10 y esa cantidad es la que recibiremos. Con esas 3 cantidades que recibimos hacemos una sumatoria y el jugador que haya conseguido más dólares es el vencedor. Bueno, yo creo que con este pequeño tutorial creo que es suficiente por lo menos para tener algunos conceptos claros y bueno, pues iniciarse en el juego y que dé pie a que podáis empezar el juego con lo aquí explicado. Pues eso es todo, amigos. Un saludo. Nos vemos jugando.